Ok, bueno, pues gracias chicos por venir. Hoy vamos a platicarles un poquito sobre análisis de series de señales en el dominio del tiempo, de series de tiempo. Entonces, la idea de la clase de hoy es que veamos cómo analizamos una señal que varía en el tiempo como función del tiempo, o sea, utilizar estadísticas, momentos, etcétera, para ver la distribución. Entonces, la frase de hoy es de un cumpleañero del día de hoy, de Charles Nicole. Lo interesante es que esto lo dijo en 1890. Era un médico francés que estaba encargado del Instituto Louis Pasteur en Túnez, cuando Túnez pertenecía a Francia. ¿Ok? Entonces, lo interesante es que siempre habrá nuevas enfermedades. Eso es inevitable, es un hecho inevitable que nunca seremos capaces de localizar sus orígenes. Cuando seamos conocedores de esas enfermedades, ya estarán formadas, serán, por decir así, adultas, y aparecerán como apareció Atenea, saliendo armada desde la cabeza de Zeus. ¿Cómo las reconoceremos, esas nuevas enfermedades? ¿Cómo podríamos sospechar su existencia antes de que se vistan con síntomas? Hay que resignarse a la ignorancia en los primeros casos evidentes. Se ignorarán, se confundirán con enfermedades existentes con anterioridad y solo tras un largo periodo a ciegas separaremos el nuevo tipo patológico del tablero de enfermedades ya clasificadas. No es una frase de hace 3 años, aunque pareciera que Charles Nicole lo dijo hace 3 años. Ok, un día como hoy precisamente celebramos el cumpleaños de Charles Nicole. Charles Nicole era un gran científico, un hombre muy inteligente que a finales del siglo XIX, principios del XX, descubrió diversas enfermedades como la tifoidea, la difteria, la malaria. Él estaba en Túnez cuando Túnez pertenecía a Francia y bueno, lo que vemos es que él estaba muy interesado en todas las enfermedades que tenían que ver, que se tenían que prestarles atención en la región de Francia, en la cual él era el director del Instituto Louis Pasteur, es ganador del premio Nobel y además era un gran divulgador científico, entonces su obra es muy, muy interesante. Y también celebramos el cumpleaños de Peter Medawar, otro ganador del Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Él es porque fue el primero que describió los mecanismos de inmunosupresión relacionados con trasplantes. Entonces, yo diría que es el primer complejólogo en medicina del que podemos hablar con toda el rigor completo en sus estudios. Y todos dicen que es el padre de los trasplantes y de toda la medicina de trasplantes. Y en 1915 nació, recibió el premio Nobel a mediados del siglo XX por sus descubrimientos de esos mecanismos de inmunosupresión. Ese está tomado de su artículo del tema, que también es un clásico para todos aquellos que estudian y que les interesan los trasplantes. Entonces, se los recomiendo que le echen un ojo y que lo lean. Ok, ¿qué vieron la semana pasada? ¿Qué vimos la semana pasada? Tanto en la clase como en el hands-on, o en el de mano, en el meter las manos a la computadora. ¿Qué vimos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué es lo que se vio en la semana pasada? Ok, estuvieron viendo datos puntuales, ok. Los datos puntuales vieron que la forma de analizarlos era con estadísticas. Ajá. Ajá.
¿Qué es lo que más se asume? Exacto. Entonces, una de las cosas que siempre asumimos es que todo tiene distribución gaussiana, no necesariamente. ¿Qué más vimos? Exactamente. ¿Qué era alfa? ¿Eh? Ajá, y se llama la significancia estadística. Y es falso positivo. Ok, ¿qué era beta? ¿Es beta o 1 menos beta el que es el poder? 1 menos beta. 1 menos beta, este es el poder de la prueba. Y era asociado a luz, falso negativo. Muy bien. Entonces, eso es lo que estuvieron viendo. También estuvieron viendo cómo hacer cálculos de todos los momentos estadísticos, cómo generar histogramas y todo eso lo hicieron tanto en R como en Python, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas de eso? Ok. Bueno, entonces, no fue que 2 más 2, el ingeniero dice que 3.99 es 4.3. El físico es 4.000004 más menos 0.00006. El matemático, espere solo unos minutos más. Ya he probado que la solución existe y es única, ahora la estoy acotando. El filósofo, ¿qué quiere decir 2 más 2? El lógico defina mejor 2 y 2 más 2 y le responderé. El contador, por supuesto, ¿cuánto quiere usted que sea? Y el más divertido, según yo, el médico. A sacar la calculadora en línea, seleccionar las unidades reportadas por el laboratorio del hospital, consulta la guía más reciente de la Asociación Médica Matemática Estadounidense y exclama: 4, nivel de evidencia E, recomendado por expertos. Ok, bueno. No fue eso lo que vimos, en realidad. Lo que vimos fue efectivamente momentos estadísticos. El valor, vimos las medidas de tendencia central, que era el promedio. Vimos la mediana, que es simplemente tomo todos los datos y lo parto justo a la mitad. Y la moda, que era el dato que más se repetía en los datos. Y si tenemos varios, puede ser que se repitan. Vimos la desviación estándar, el sesgo, que nos habla sobre la simetría de la distribución, las colas hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué tiene? ¿Sesgo positivo o negativo? Esta figura. ¿Es positivo o negativo su sesgo? Positivo es para allá, negativo es para acá. ¿Ok? Entonces, esta tiene sesgo negativo. ¿Ok? La cola larga está en el eje negativo. A la izquierda del valor promedio. ¿Ok? La curtosis, que me decía qué tan aplanada estaba mi distribución o qué tan picuda era mi distribución. Aprendieron a hacer cálculos de todas ellas. Vimos también los errores, tipo 1, que era el falso positivo, alfa era la significancia estadística de la prueba, el error tipo 2, que era falso negativo, 1 menos beta es el poder de la prueba. ¿Quién me da un ejemplo de un error tipo 1? Acá adelante. Adelante. Ajá.
Ajá, ok. Y ahora sí, un error tipo 2, un falso negativo. ¿Quién me da un ejemplo? A ver, Robert. Ujú. Ok, estamos de acuerdo. ¿Todos bien? Ok, ¿dudas con lo que vimos la semana pasada? Ya todos sabemos analizar datos, no tenemos ningún problema. Ok. Bueno, la clase de hoy no nos vamos a dedicar a analizar datos, sino que la clase de hoy pasamos ahora a datos continuos. ¿Ok? Entonces, en medicina, además de los datos puntuales que son muy interesantes y que nos permiten hacer muchas conclusiones, pues tenemos los que son de veras, que son series de tiempo, ¿no? Que es, en realidad, todas las variables fisiológicas cambian como función del tiempo. Entonces, conforme nos movemos en el tiempo, el valor de cualquier variable fisiológica que ustedes quieran va a cambiar. Y entonces lo que vamos a analizar precisamente el día de hoy es cómo cambian estos y bueno, ahorita vamos a trabajar con univariadas, o sea, vamos a trabajar con una sola señal y posteriormente ya nos vamos a ir a muchas dimensiones. Y vamos a empezar a analizar las series de tiempo en lo que se llama en el dominio del tiempo. Entonces queremos estudiar una función, cómo cambia como función del tiempo, y eso es lo que nos vamos a dedicar el día de hoy, viendo cómo cambia cada valor de esta variable fisiológica en cada instante de tiempo. Es lo que queremos estudiar el día de hoy. Y por supuesto eso nos va a dar información muy útil de cómo está el ser humano. Entonces, esta nada más es porque apenas ayer cumplimos 3 años del primer diagnóstico en México de COVID. Entonces, para que no se nos olvide, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Es qué es una serie de tiempo y cómo analizamos estas series de tiempo en el dominio del tiempo. Entonces, ¿qué es una serie de tiempo? ¿Quién me dice qué es una serie de tiempo? Hemos usado mucho el término, pero ¿eh? Un fenómeno, pero que acomodamos a lo largo de cierto tiempo, entonces lo que se distribuye a lo largo del tiempo. Exacto. Ok. Entonces simplemente es una función que varía en el tiempo, que no se mantiene constante en el tiempo. Entonces, por ejemplo, la variabilidad cardiovascular, aquí tenemos pulsos eléctricos que van a hacer que el corazón se contraiga, esta contracción del corazón va a bombear este plasma sanguíneo. Este, y bueno, lo que vamos a ver es una señal que es en realidad lo que nosotros vamos a medir en nuestro aparatito, va a ser la suma de todas las señales que están pasando en el corazón. Y entonces, dependiendo de dónde colocamos nuestros electrodos, vamos a ver con mayor predominancia una señal de la otra y entonces la forma va a ser un poco diferente en el electrocardiograma. Y entonces, bueno, podemos saber por la forma del electrocardiograma si la señal está teniendo no presencia del pulso P, por ejemplo, entonces podríamos decir que algo está pasando en esta región superior, el nodo sinoatrial o en el músculo auricular, o si lo que estamos viendo es que no vemos esta parte claramente en la señal, está viendo más que ver con el músculo ventricular. Entonces, la forma del electrocardiograma y sus desviaciones de lo que esperaríamos para salud nos va a indicar precisamente que esto no está, qué región del corazoncito es la que está mal
o qué parte de la señal no se está transmitiendo bien, o si el problema tal vez tiene que ver con el bombeo de la sangre, del plasma sanguíneo que tenemos ahí. ¿Okay? Entonces, nos da mucha información esta señal como función del tiempo. Y lo que nosotros queremos hacer es precisamente encontrar formas de analizar, como formas de estudiar. Entonces, bueno, este monitoreo continuo de las señales fisiológicas nos va a hablar del estado de salud de un individuo. Entonces, como ya hemos visto, nosotros en homeostasis tenemos una regulación, un balance entre que nuestras variables pueden tener un valor muy fijo, un control homeostático, queremos tener variables reguladas. Por ejemplo, queremos mantener mi presión sistólica en 120 milímetros de mercurio. Y para hacerlo tengo un montón de variables efectoras que hacen que este mecanismo funcione. Por ejemplo, el ritmo cardíaco. Entonces yo puedo, estudiando cómo es la relación entre este par de variables, describir el mecanismo homeostático si está funcionando o si tengo una alteración. Entonces aquí les muestro dos mecanismos, uno que tiene que ver con con el ritmo cardíaco, es el ácido claro, este es el pulso cardíaco o el RR del corazón, son muy similares. Y esta es la presión sistólica de nuestro sujeto. También si hubiéramos usado la presión diastólica es muy similar la gráfica, ¿ok? Entonces, bueno, si nosotros vemos la señal a través de 15 minutos de medición, aquí el sujeto lo tenemos cómodamente acostadito, sin ningún esfuerzo, y bueno, lo que vemos es que la señal, ¿qué me pueden decir al ver los histogramas de estas señales? Azul clarito, recuerden, es ritmo cardíaco, azul oscuro corresponde a presión arterial. ¿Qué me dicen al ver esto? ¿Qué me pueden decir? A ver. Ajá. ¿Vas a ver el ritmo circadiano en un fenómeno de 15 minutos? A ver. Ok, sí, veo estos histogramas. El histograma, sí, claro, es tiene sesgo hacia algún lado o no. Ajá. Si agarran cualquiera de estos picos de la distribución de presión arterial, ¿hay sesgo? No, prácticamente no hay sesgo. Entonces, la presión arterial es prácticamente una gaussiana. Las distribuciones son leptocúrticas, mesocúrticas o platicúrticas. Leptocúrticas, ok, muy bien. ¿Cuál tiene mayor desviación estándar? ¿La presión arterial o el ritmo cardíaco? El ritmo cardíaco tiene mayor variabilidad, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cuál es la variable que yo tengo que tener regulada? La presión arterial. Entonces, en general, las variables reguladas van a tener distribuciones un poco más gaussianas, más cercanas a gaussianas, van a tener anchos pequeños, van a tener sesgos pequeños, o sea, casi nulos, y su curtosis también va a ser cercana. ¿Ok? En cambio, el mecanismo de control o la variable reguladora es el ritmo cardíaco. Es una distribución con colas muy largas, sesgos muy grandes, que son distribuciones leptocúrticas y que son distribuciones que tienen grandes desviaciones estándar, grandes anchos. ¿Ok? Eso es en general para esto. Aquí estoy poniéndole la temperatura de la piel en amarillo y la temperatura interna en verde.
de un sujeto, también durante 15 minutos. Ahí, ¿cuál es la variable regulada y cuál es la variable reguladora? ¿Cuál es la variable que quiero mantener constante? La temperatura interna de la piel, la verdecita clara. Y la variable que regula es la temperatura exterior, ¿ok? Entonces, la temperatura interna es una distribución, ¿cómo son una con respecto a la otra, el histograma? ¿Qué me pueden decir? Ajá. Negativo, sí, negativo. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Y ahora la pregunta que nos hicieron, ¿puedo en una medición de 15 minutos ver ciclo circadiano? ¿El ciclo circadiano de cuánto tiempo es? 24 horas, perfecto. ¿Cuánto necesito medir de una señal para poder medir para poder ver al menos un ciclo circadiano? Más de 24 horas. O sea, si mides exacto 24 horas, puede ser que no complete, no veas el ciclo completito. ¿Ok? ¿Por qué puede ser que no lo veas completito? Esta parte de, por ejemplo, lo que dice la que se regule o que empiece a salir correctamente, digamos que sería 24 horas de 30 minutos. Y también porque, como hemos visto hasta ahorita, ninguna de las variables es constante. Tampoco el ciclo circadiano es 24 horas todos los días y es exactamente. O sea, tiene pequeñas variaciones del orden de minutos antes y después. O sea, recuerden que todos los números que nos enseñan los médicos en los manuales y en las guías de prácticas clínicas consideran que todo esto es constante y no fluctúa, pero en la vida real todo está oscilando y fluctuando alrededor de ciertos valores. Sí, aquí se ve muy claro. Esta distribución, si te fijas, es súper picuda comparada con esta de aquí. Entonces, esta tiene una curtosis muy grande, o sea, es leptocúrtica, con un valor de curtosis muy por arriba de cero, comparada con esta. Esta es una distribución que es más tipo gaussiana, que la curtosis les va a dar casi cero. Y esta distribución de aquí está muy aplanada, es muy parecida a una distribución que sería casi equidistante todo el tiempo, y esto sería una distribución platicúrtica. Esto tiene una curtosis menor a cero, mucho menor a cero. Nos dice qué tan centrados, qué tanto tus datos están pegados al valor de tendencia central. O sea, qué tan agrupados están tus datos al valor de tendencia central. Uh-huh. Sí, sí. Este, que sea negativo quiere decir que tienes muchos valores antes del valor promedio de tus datos. Que la moda de tu distribución, el dato que más se repite en tus datos, va a estar antes que el valor promedio. Que si yo agarro y ordeno los datos y lo parto a la mitad, la mediana va a aparecer antes que el valor promedio de tus datos. En una gaussiana todos van a estar en el mismo punto. Aquí, por ejemplo, tengo la cola muy larga hacia este lado. Si yo agarro y tomo todos estos puntos, la mediana va a estar como por aquí y el promedio está por aquí y la moda también está por aquí.
Esta distribución de aquí es bimodal. Tiene dos modas, tiene dos valores que son los que más se repiten. Esta distribución de aquí, si yo me fijo, ¿dónde está la mediana? La mediana va a estar por acá más o menos, ¿ok? Y la moda está, pues es este valor, pero el valor promedio de tus datos va a estar por aquí más o menos. ¿Ok? ¿Ya? ¿Bien para todos? ¿Ok? Y bueno, el ancho de la distribución, o sea, donde está el 60% de tus datos aproximadamente, lo mido con la desviación estándar. ¿Ok? Pero también puedo usar otras medidas de tendencia central. Puedo ver dónde tengo el 25% de mis datos y dónde tengo el 75% de mis datos. A eso les llamo el primer cuartil y el tercer cuartil. Pues puedo tomar esa como la medida de qué tan ancha es mi distribución. Y hay otros que toman el rango, o sea, dónde está el valor mínimo y el valor máximo de la distribución, como el ancho de mi distribución. Entonces, qué tan esparcidos están los datos lo puedo hacer con tres medidas, con el rango, con la distancia entre tercer cuartil y primer cuartil, o con la desviación estándar. ¿Okay? ¿Cuál usan? Pues la que mejor les ajuste los datos. Por ejemplo, aquí, si yo utilizara la desviación estándar, no estoy haciendo una buena definición de esta distribución bimodal. Pues aquí, para algo que es bimodal, me conviene más describir dónde está el 25% y el 75% de mis datos. El rango intercuartil entre 1 y 3 es mucho mejor que usar el ancho de la distribución para definir. ¿Ok? El ancho me va a dar un valor mucho, en realidad modal sí es mucho mayor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál usan? Necesitan graficar, necesitan ver primero cómo están tus datos para saber cuál es el que les conviene más. ¿Dudas? ¿O bien para todos? Bueno, entonces, estos son otros ejemplos de series de tiempo. Estos son datos que tomamos con un equipo que se llama Portapress, que lo que es unos dedales, se ponen 5 dedales o 4 dedales, te ponen en la mano y tienes un baumanómetro que está midiendo tu presión arterial. Lo que mides en realidad es la señal del pulso eléctrico y a partir de eso es la presión arterial, el ritmo cardíaco en cada instante. Y entonces aquí estamos viendo la presión sistólica, la presión diastólica del mismo sujeto y el intervalo entre pulsos cardíacos. Intervalo. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es que, bueno, ninguna de estas señales, si se fijan, es un valor constante. Ni siquiera la presión arterial es un número se mantenga constante en todo el tiempo. Este es un sujeto que está cómodamente acostadito con la mano en el pecho. ¿Ok? ¿Duda hasta ahí? ¿Cuál señal es más variable de las tres? ¿Por qué? Sí, exacto. Ok, muy bien. Entonces, estas son las señales de RR tomadas de tres corazones diferentes. Uno es un corazón de una persona sana, otra es un corazón de una persona que tiene fibrilación ventricular, es decir, que su ritmo cardíaco se volvió demasiado azaroso, se fue al lado de azar. Y el otro es una persona que está en estado de coma vegetativo y entonces lo que le está pasando a esa persona es que su corazón se volvió demasiado rígido. ¿Cuál es cuál? Este es el sano. Ajá. ¿Todos están de acuerdo?
Ok, entonces aquí tenemos dos apuestas. ¿Cuál es el sano? Entonces, ¿tú cuál dices? El orden. Tú dices sano, coma y fibrilación. Apuesten, se vale, se vale. Aquí ya me dijeron que era sano, fibrilación y coma. Marco. ¿Por qué? Ajá, ajá. No, este ya le quité los artefactos. Este es normalito. Ya no, en ninguno de los tres tiene artefactos. Ujú. Ok. ¿Quién me falta de apostar? Ok. Robert, ¿a quién apuesta? Ok, bueno. Veamos quién ganó. Se les hubiera muerto el paciente. No se sientan mal, lo más divertido de esto es que en alguna plática que vimos en el Instituto Nacional de Cardiología, en la apuesta la mitad del público le atinó y la mitad confundieron fibrilación y corazón sano. Ya es grave, ¿eh? O sea, estamos en un auditorio de cardiólogos, pero no están acostumbrados a ver las series de tiempo. O sea, los cardiólogos tienen el sesgo y toman 10 segundos, 20 segundos a los que son así mucho tiempo toman del cardiograma. Y por supuesto, esto no lo vas a ver en 20 segundos. O sea, esto en realidad estamos hablando de una señal de 30 minutos. Entonces, para poder determinar esas cosas sin estar. No, estas pueden ser fluctuaciones normales, ¿eh? O sea, un corazón joven de un hombre de 20 años sano tiene un corazón altamente variable. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿todos bien? ¿Eh? Bien. Ok. Bueno, esta es un ejemplo de una serie de tiempo de acoplamiento cardiorrespiratorio. Ponemos a la gente a que respire rítmicamente. Esta es su respiración. ¿Cómo me dirían? Esta es una respiración normal del sujeto. Lo puse a respirar rítmicamente a 0.1 Hz. Soplando nada más, la ponemos ahí sentadito. Es un sujeto que está sentadito, le ponemos un bioharness, el bioharness, ahorita les estoy contando todos estos aparatos, pero la idea del curso es que ya la próxima semana empezamos a ir a medir y ustedes van a ver los aparatos para ver estas señales, cómo se toman directamente, es parte de lo que quiero enseñarles. Pero el bioharness es un cinturón que ponemos aquí en el pecho y lo que mide es cómo se abre y se cierra el pecho, pero también está midiendo su ritmo cardíaco al mismo tiempo. Les mide una derivación que no es la estándar, que es una derivación en la cual tienen aquí el electrodo y tienen la tierra normalmente la ponen en el pie, ¿ok?
Entonces es una derivación que es cercana a una D1, pero no es exactamente la D1. Y lo que estamos aquí graficando simplemente es la tasa de respiración, o sea, qué tanto este aparato se amplía o se contrae como función del tiempo. ¿Ok? Ajá. La que quiero regular con la respiración precisamente es mi saturación de oxígeno. Ajá. Ok. Esta es la respiración rítmica. Hasta ahí les puse su metrónomo para que vean que lo estoy poniendo a respirar a .1 Hz. Y bueno, si lo que se fijan es que empieza a tener variaciones muy pequeñas y pudiéramos pensar que inclusive periódicas a .1 Hz, ¿no? Este no lo hizo también como muchos de los sujetos que luego les vamos a enseñar los datos, en los que sí lo hacen directamente en .1 Hz. ¿Ojo? Entonces, estas son los resultados en el dominio de la frecuencia, eso lo vamos a ver la siguiente clase. Pero bueno, lo interesante de aquí es que aquí no hay una frecuencia característica de respiración, o sea, puedes hacerlo muy rápido, pero cuando te ponen a respirar, aquí lo pusieron a respirar a .25 y el pico de respiración está en .25. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es otra gráfica que también es interesante de las que tenemos luego de series de tiempo. Esta es la fluorescencia en canales iónicos de potasio que están tomados en un corte del cerebrito de una ratita. Y bueno, lo que vemos es que esto tiene una tendencia normalmente exponencial decreciente. O sea, lo que va pasando es que, por supuesto, el material con el que nosotros hacemos la fluorescencia va a decaer como función del tiempo. Tiene una vida media de a lo más unos 10 minutos. Después de eso ya no vamos a ver que ilumina el sistema. Y entonces toda la señal que estamos midiendo, vamos viendo que se va disminuyendo como función del tiempo. ¿Ok? Por supuesto, esta tendencia no me interesa, porque esa tendencia es por el material que yo le puse a los canales para que se iluminaran. Entonces, cuando yo quiero analizar la serie de tiempo, tengo que restar esta tendencia y solo quedarme con las situaciones que tengo alrededor de este valor. Porque si yo analizo el sistema completo, tengo esa modulación que me estorba. Entonces, parte de lo que hay que hacer siempre es tratar de quitar esas tendencias que nos van a hacer daño, ¿no? Entonces, si nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, esta la usé porque es muy útil para ver varias cosas de las series de tiempo. Esta es la cantidad de electricidad que se produce mensualmente en Australia, terminaba en el año 2000. Y lo que estamos viendo es cuántos gigawatts por hora se gastaban en Australia. Y bueno, primero tenemos una tendencia a que cada vez se gastan más. Eso todos lo han visto. O sea, cuando yo nací, pues, lo que usábamos era para iluminar velas, candelabros. No es cierto, no soy tan vieja, pero usamos en realidad muy poca electricidad como planeta en general. Y ahora pues, todo el santo día tenemos la computadora prendida, el aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la tendencia de cuánto gastamos es una tendencia que va creciendo como función del tiempo, pero aquí también, si se fijan, tienen una periodicidad. O sea, esto además de que va aumentando, en tendencia hay una época del año en que yo uso más y hay una época del año en que uso menos. ¿Eso por qué?
Entonces Australia es al revés. Australia es como, no, en Australia es también al revés. En Australia no se mueren de frío, se mueren de calor. Entonces ellos usan aires acondicionados. Entonces cuando aumentan es en su verano, es cuando tienen estos picos de grandes consumos de energía para enfriar sus casitas, porque si no se vuelven hornos. ¿Querías decir algo? Claro. Sí, lo que pasa es que generalmente no lo podemos quitar. Por ejemplo, en Inglaterra, justo en esa época también consumen más energía porque también están calentando las casas, además de que pusieron el montón de adornitos en la casita, ¿no? Entonces sí aumenta mucho el... Y bueno, pues por supuesto, este factor de estacionalidad, pues cuando yo quiero analizar las situaciones de la serie de tiempo, cómo está cambiando a función del tiempo, quiero saber cuál es la tendencia. Aquí estoy dándoles dos conceptos muy importantes. Quiero saber cuál es la tendencia de mis datos. En los datos de los canales iónicos, la tendencia que teníamos era una exponencial decreciente y esa estaba asociada con el fenómeno de que el material con el cual yo hacía la fluorescencia de mi calcio se iba acabando, tenía una vida media de 10 minutos y después de eso ya no se iba a ver. Y en este caso la tendencia creciente es porque cada vez estamos utilizando más energía, pero también tenemos fenómenos que tienen que ver con estacionalidad, que van a variar dependiendo de la época del año. Entonces, si yo viera una señal, por ejemplo, de una mujer durante 2 meses y midiera yo su ritmo cardíaco, ¿qué esperarían ustedes ver? Estoy viendo el ritmo cardíaco de una chica durante 2 meses. Voy a ver variaciones que tienen que ver con esta estacionalidad, periodicidades. Sí, ¿cuáles? Pero eso también lo vería en uno de un hombre. Claro, por supuesto. Tu ritmo cardíaco varía a lo largo de tu ciclo menstrual. No nada más varía tu temperatura corporal, no nada más varía tus factores hormonales, sino que también varía tu glucosa, varían todas esas hormonas cambian, tu presión arterial cambia, tu ritmo cardíaco, todo cambia. ¿Va a haber una tendencia? Exacto, también te vas a tener una tendencia muy clara en la serie de datos, ¿ok? Entonces, bueno, esto que estamos viendo ahorita para esta serie de datos, por supuesto, está en todos lados, ¿no? Y bueno, sí, sí, claro, son datos puntuales, los tienes que ver como datos puntuales. Sí, la semana pasada estuvieron toda una semana viendo datos puntuales y aprendimos primero la teoría, luego aprendieron a jugar con la computadora para tratar datos puntuales y ahorita estamos viendo series de tiempo de una variable, de una sola variable, la estamos viendo como función del tiempo y eso es lo que estamos estudiando hoy. Si son datos diferentes, no tienes por qué. Recuerda que te vamos a enseñar muchas técnicas diferentes, ¿ok? Bueno, esto es importante porque luego de repente no nos acordamos de cosas. Si ustedes lo que tienen es una señal
que varía periódicamente como función del tiempo. Aquí les puse una señal que simplemente es una función sinusoidal. Y luego toman diferentes señales, ahora toman diferentes armónicos de las señales, es decir, tienes la misma frecuencia, pero una es 2 veces, o sea, hay 2 señales para que llegues al mismo punto, aquí hay 2 para llegar al mismo punto, hago 2 curvas para llegar al mismo punto, tengo el tercer armónico de la señal, que sería el verde, tengo el 4 armónico de la señal, o sea, 4 señales para llegar a los mismos puntos, y los sumo todos, aquí estoy sumando 6 frecuencias diferentes, la señal que voy a ver es esta. La suma de todas ellas va a ser esta cosa que está bajando escalonadamente. Entonces, tengan mucho cuidado cuando están analizando señales, porque de repente lo que estamos viendo de fluctuaciones no es más que la suma de un montón de armónicos de la señal. Entonces, cuando analicemos señales hay que tener mucho cuidado de saber, de tener claro cuáles son las señales que pueden estar ahí adentro de lo que estamos viendo. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando sueño y estoy estudiando la señal del ritmo cardíaco que les da su relojito durante 3 meses, pues voy a tener un ciclo que tiene que ver con un ciclo de qué frecuencia, qué ciclos va a haber en esa señal. Simplemente estoy midiendo mi actigrafía, cómo me estoy moviendo con mi relojito. ¿Qué señales hay ahí involucradas? ¿Qué frecuencias tengo ahí involucradas? ¿Cerró? Tienen 5 segundos para pensarlo mientras abro. Sí. A ver, Marco. Ajá. Pero eso es aleatorio porque eso puede ser que ahorita estoy parada y ahorita me senté, entonces no. Pero ¿qué ciclos hay intrínsecos? Estoy midiendo la señal durante 6 meses de mi relojito. ¿Qué ciclos hay involucrados? Adelante. Tú, pues la que mide el reloj son tus ciclos, no mide otra cosa. Bueno, espero que no mida otra cosa. Espero que mida los míos y no los de mi esposo. Pero eso sé qué son. ¿Ciclos de qué? ¿De cuántas horas? ¿De 20 años? ¿De 5 horas? ¿De 3 horas? ¿De 20 minutos? Sí. Tenemos un ciclo circadiano de 24 horas. ¿Qué otros ciclos tenemos importantes ahí? Ok. En el caso de un hombre. Ay, ok. ¿Qué es más? También, ¿qué otro ciclo estaríamos viendo? Ya vimos el ciclo menstrual, ya vimos que veíamos también superpuesto el ciclo circadiano. ¿Qué otro ciclo superpuesto ahí tenemos en esa señal? Estoy durante 6 meses midiendo. Aquí, ¿no? Ya llevas la mitad del camino andado. La mitad del camino es entender la pregunta. A veces inclusive es el 80% del trabajo. ¿Qué ciclos tienen involucrados? Ya me dijeron, tienen un ciclo circadiano, tienen un ciclo menstrual. ¿Qué otros ciclos tengo? A ver. A ver, los seres vivos somos sistemas complejos, cerrados o abiertos. Ok, ¿me importa lo que pasa alrededor o no me importa para mi señal fisiológica? Ok, entonces ya te contestaste tú mismo.
Exactamente, entonces durante esos 6 meses voy a tener un ciclo que va a ser muy claro de 7 días. Bueno, de 5 días y 2 días que van a ser otra rutina diferente. O sea, tengo un ciclo de 5 días y un ciclo de 2 días. Ok, muy bien. ¿Qué más? Por supuesto. Entonces, ¿eso normalmente de cuánto es? Y en lo que lo digieres y todo, en realidad, ¿de cuánto es el ciclo metabólico tradicional que esperamos tener ahí? Pues no, porque 8 horas, según el Evangelio según San Harrison. ¿Eh? Palabra de Dios según San Harrison. No, no, por eso, explícame por qué 8 horas. Pues lo digo, palabra de Dios según San Harrison. ¿En México influiría mucho? No, no, estamos hablando de un estudiante de facultad de medicina. Estábamos hablando de mi relojito que me estaba midiendo a mí. Ajá, sí, ajá. Ajá, ajá, ok. ¿Y por qué? Ajá, ajá, ajá. Esa temperatura de la piel que está variando tantísimo va a ser función directa de la temperatura externa que tenga. O sea, si no me pongo el suétercito, pero me pongo el suétercito porque tengo frío. O sea, mi piel está sintiendo el cambio externo. Pues por supuesto, sí. Pues las estaciones sí me van a tener una variación. Nada más traten de convencernos a todos. Estoy de acuerdo. Sí, no, no, no lo han mencionado, pero efectivamente tu estrés te vas a generar cambios, pero esos cambios son cíclicos o no son cíclicos. Estaba preguntando cuáles eran los cíclicos. Era cíclico el, las estaciones del año, el ciclo menstrual, mi ciclo circadiano, mis ciclos metabólicos, mi ciclo de sueño. Normalmente yo tengo un ciclo de sueño que trato de hacer regular. También los estudiantes de medicina son bastante regulares, duermen 1 o 2 horas. Entonces, pero lo tienen muy claramente establecido. Entonces, tienes un sueño muy claramente establecido. El que acaba de mencionar Robert de ciclo de estrés, ¿es cíclico? Ajá, sí,
Sí, me refiero a esto, precisamente, que es una señal que se repite en el tiempo. ¿Ok? ¿Qué otra nos falta? ¿En 6 meses? ¿Lo puedo medir con mi relojito en 6 meses? No, no, está bien. Recuerden, les dije que estoy usando mi relojito en medio año. Las estaciones del año sí lo puedo medir en medio año, porque efectivamente pasé de invierno a primavera ahorita hace una semana. ¿Cuál otra les falta? Pensemos en las hormonas que miden. A mí agarran y me dicen, no, es que mejor en lugar de tomarte glucosa en ayuno, quiero medirte HbA1c, porque la glucosa en ayuno me vas a hacer trampa y el día anterior no vas a comer tu rico puerquito y tu fabuloso pastelito y con tu coca antes de la prueba. Entonces yo prefiero medirte el HbA1c. Y entonces esos ciclos de qué son ciclos, no ciclos. Ajá, ¿eso cuánto dura? ¿Lo mido en mis 6 meses o no lo mido en mis 6 meses? Sí, ok. ¿Cuál más me falta? Exacto, ese también lo voy a medir. ¿Ven como que se le están yendo un montón? ¿Cuál otro? Todavía me faltan. Yo estoy diciendo que lo estoy midiendo con mi ritmo cardíaco y lo peor de todo es que no te estoy mintiendo. Todos estos ciclos que te estamos diciendo van a modular mi ritmo cardíaco de una manera o de otra. ¿Por qué el ciclo de eritrocitos va a modular el ritmo cardíaco, por ejemplo? ¿Dónde viajan los eritrocitos? En el plasma sanguíneo. ¿El plasma sanguíneo tiene algo que ver con el ritmo cardíaco o nada que ver? ¿Qué tiene que ver? Hay otra razón también. Los quiero hacer sufrir, Marc. ¿Cuál es la otra razón? A ver, ¿por qué? No, no estoy en la lista, te juro que no. Tampoco, te juro que no estoy enferma de eso, ¿eh? Tengo 100 enfermedades, pero de eso. Marco. O por ejemplo, que cada martes se gasta puntos. Entonces, eso tal vez se pueda ver porque, o sea, el consumo de oxígeno para los tejidos, entonces tienen ser mayor frecuencia respiratoria porque necesitan compensar la parte. Sí, pero primero la pregunta era de que me explicaran por qué los eritrocitos, además de que me cambian el volumen, como dice Gael y Robert, hay otro fenómeno muy importante que casi nunca hablan los médicos. Que la sangre es un... Ajá. Y tenemos un montón de iones libres, que son los responsables de qué?
¿Qué tienen que ver esos iones que están por ahí viajando en mi sangre con el ritmo cardíaco? No, sí, por supuesto. Tienes señales eléctricas ahí que están presentes todo el tiempo. Y eso es porque la sangre es un lindo plasma. Si la sangre no fuera plasma, eso no me afectaría. Entonces, por supuesto, todos aquellos factores que cambian o que tienen algún ciclo y que están involucrados dentro de la circulación sanguínea, que viajan en ese plasma sanguíneo, van a afectar mi ritmo cardíaco. Es el mecanismo por el cual cambio mi ritmo cardíaco y puedo ver todos estos ciclos que les estoy diciendo sin tener que medirme yo las señales de tiroidea, nada de eso, no necesito medirlas. ¿Ok? Se vale que la hagas para todos y te la contestes tú solito para todos. Ok. Y luego lo que no tienes que saber que se debe a... Ajá. Pues tienes que hacer un análisis de todas las componentes, tratar de extraer todas las componentes que puedas de la señal y que puedas explicar. Pero lo que te interesa es, por ejemplo, yo agarro, veo mi ciclo y digo, chine, aquí en esta señal no veo un ciclo menstrual. ¿Qué le está pasando a esta pobre sujeta? ¿Qué le pasa a esta pobre sujeta que no tiene un ciclo menstrual en su ritmo cardíaco? ¿No? ¿Tiene que ver con quién es la sujeta que estamos viendo durante 6 meses? La edad. Yo ya soy posmenopáusica, yo ya soy abuelita. No tengo nietos todavía, pero yo ya soy tercera edad. Lo malo es que fui tercera edad desde los 46, pero bueno, ese es el detalle. Pero yo ya no tengo ciclo menstrual, no lo voy a ver con mi relojito porque ya no lo tengo. Ahora, ¿qué le pasa a una muchacha joven que está estudiando el doctorado y que está casadita y todo? Y tampoco le veo ciclo menstrual. ¿Qué podría preguntar? ¿Qué le pregunta le harían a la muchacha para entender si es porque está enferma y buscar la enfermedad o es por algo normal? No, y no la ves, no está embarazada. ¿Qué pregunta le harías a la muchacha? Porque no está teniendo su ciclo menstrual. La muchacha se ve bien, pero no le encuentras un ciclo de 28 días por ningún lado. Ustedes me dirían, está enferma. O está sana y le tengo que hacer una pregunta adecuada. Exactamente. ¿Ok? Esa es la pregunta que tendría que hacer para antes de decir, híjole, te tengo que mandar todos los medicamentos. ¿Ok? Entonces es importante. ¿Pregunta? Bueno, entonces había una segunda pregunta que tenías. Adelante. Ya. Ok. ¿Para todos va bien? Para todos está claro que debemos de tener, también debemos de tener atrás el modelo, o sea,
Recuerden que yo estoy diciendo que estamos construyendo la fisiología sobre los hombros de los gigantes, sobre los hombros de todos estos que me hicieron estos maravillosos libros, y lo único que estoy haciendo es ahora integrar toda esa información que ya tienen ahí, ¿ok? Entonces, cuando ustedes analizan una serie de tiempo, se paran en estos hombros de gigantes y ya saben todos los ciclos que deben de estar involucrados en la señal que están estudiando y tratan de extraerlos. ¿Qué hago con esta señal para poderle quitar todos estos? Pues le aplico un filtro de 24 horas, le aplico un filtro y ya sé que no me interesa a mí ver el ciclo diario, le aplico un filtro semanal, le aplico un filtro de 7 días a los datos, aplico filtros para ir quitando la parte de la señal que yo sí entiendo qué es y qué quieres y que no necesito explicación. Y puede ser que cuando aplique ese filtro, si no encuentro una componente de la señal en esa región que me preocupe o que simplemente haga la pregunta correcta para no preocuparme. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. Entonces, hasta ahorita lo que hemos visto es que cualquier serie de tiempo que ustedes tengan tiene una cierta tendencia, que a veces hay que quitarle la tendencia, a veces quitar esa tendencia de los datos porque nos puede estorbar, pero puede ser que esa tendencia sea lo que me interese medir, pues tal vez no lo quiero quitar. Por ejemplo, si yo agarro y estoy acostada, bueno, estoy cómodamente sentada y me paro y me pongo en mi caminadora y me pongo a correr, ¿y qué le va a pasar a mi ritmo cardíaco? Va a subir, ¿ok? Entonces, como mi ritmo cardíaco va a subir, tal vez yo sí quiero saber, para saber que también estoy respondiendo al esfuerzo de correr, ver la pendiente con la que está subiendo. Sí me interesa la tendencia de este cambio. Entonces, no necesariamente quiero quitar tendencias. A veces me interesa la tendencia. Yo agarro y tengo una persona que yo estoy sospechando que tiene un problema cardíaco y lo pongo en una mesa de estas que levanto y bajo. Y bueno, ¿qué es lo que yo me interesa saber? Precisamente la tendencia tanto del ritmo cardíaco como de la presión arterial del sujeto para saber si se me va a desmayar o no se me va a desmayar o si me le voy a causar un paro cardíaco o no. Entonces, si le quitara la tendencia a los datos, se me muere el pobre sujeto si tiene un problema cardíaco a la hora de que lo pongo en la mesa inclinada. Entonces, no siempre me interesa quitar tendencias. Pero, por ejemplo, si lo que yo estoy viendo es una tomografía que tomé de un cáncer de mama y lo que estoy viendo es la señal de luminiscencia, yo sé que esa señal de luminiscencia a lo largo del tiempo va a tener un decaimiento exponencial, porque lo que estamos poniendo fue un líquido, que ese líquido decae exponencialmente. Entonces, eso sí me interesa quitarlo, porque ese es un factor que yo le agregué a los datos, que no es la señal real. Entonces, en ese caso, quiero quitar la tendencia. Entonces, a veces quiero quitar tendencias, a veces no las quiero quitar. Depende totalmente de mi pregunta de investigación. A veces me interesa entender los patrones de estacionalidad, los patrones cíclicos que hay en la señal. A veces no me interesa. Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, saber que en una mujer en edad reproductiva, lo que voy a ver en una mujer joven es que vamos a tener una tendencia cíclica de 28 días. Si no la tengo, sí me preocupa. Pero si en mí no ven esa tendencia, pues no se tienen que preocupar. Entonces, los ciclos son importantes también dependiendo de quién estoy viviendo. Entonces, a veces los quiero quitar, a veces no. Y finalmente, lo que tengo es el residuo de la señal, que son las fluctuaciones. Y a veces normalmente, por desgracia, los médicos los ignoran, pero esos, como ya vimos y como hemos estado viendo todo este tiempo, son fundamentales para estudiar el sistema como sistema complejo.
Son estas pequeñas diferencias que me permiten distinguir el corazón con fibrilación ventricular del corazón sano. Yo no quiero quitar esos residuos. Entonces, todos aquellos que me quitan los residuos porque dicen que eso es ruido, pues ese ruido es el que yo quiero estudiar y que es muy importante para mí. Entonces, recuerden, todo esto depende de la pregunta de investigación y del sujeto al que estoy estudiando y qué señal estoy estudiando. Ok, entonces otra vez, normalmente aquí están los datos tal cual los estamos viendo. Estos son los datos de Australia que ya les había enseñado hace un momento. Ya lo que tenemos es que es una tendencia que va creciendo con función del tiempo. Tenemos, cuando ustedes a estos datos les quitan la tendencia, lo que van a tener va a ser esta componente cíclica periódica que tiene que ver con las estaciones del año. Y si a estos datos les quitan la tendencia y estas periodicidades, finalmente con lo que se quedan es con esta componente aleatoria, que me habla de que esta señal es una señal que ustedes como dirían que es muy robusta, es muy azarosa, o es algo que ni es robusto ni azaroso, de intermedio. Hagan sus apuestas y traten de convencer a los demás. A ver, propuesta. En este caso, esta señal, ¿cómo la ves? ¿Muy azarosa o en la justa medianía entre las dos, entre robusta y... Ok. Esa gráfica de tendencia no es la gráfica de tendencia. Lo que tú estás diciendo es que a este le tomamos la semana pasada estuvieron haciendo un montón. Un histograma. Apréndanse los términos. No sé por qué se aprenden los nombres tan largos de medicina que son horribles y la palabra histograma les cuesta tanto trabajo. ¿Ok? Entonces, si le tomáramos un histograma, el histograma de este, ¿qué sería? Sería un histograma con sesgo positivo, negativo o cero. Ya deben de poder medio ver lo de los datos. ¿Qué tienen más? ¿Valores chiquitos o valores grandotes? El valor promedio está más o menos por aquí. Ok, entonces, ¿qué tienen más? ¿Valores hacia abajo o valores hacia arriba? ¿Eh? ¿Qué le hice? Yo solita le generé la pantalla esta. Bueno, aún en este cachito se ve. ¿Qué tienen más? ¿Valores hacia arriba o hacia abajo? Ajá, sí, es una distribución que es bastante simétrica. Ok. Ah, mira, ahí se ve. Aquí. Entonces es una distribución. Entonces ustedes le ponen aquí la línea, más o menos se ve simétrica. Entonces sería un sesgo cercano a cero. Ok. Una curtosis, o sea, todos los datos están muy centrados alrededor del valor promedio de los datos, o están más o menos dispersos. Mesocúrtica, leptocúrtica, taticúrtica. Mesocúrtica, muy bien. Ok. Bueno, entonces ya
ahora sí ya sabemos interpretar nada más de ver. Esto ya podemos hacer conclusiones de los datos, ¿ok? Si es una distribución de ese estilo, que es más o menos gaussiana, ¿ustedes qué me pueden decir de los datos? ¿Una variable dependiente o independiente? ¿Cada valor depende del anterior o no depende del anterior? Cuando les dije que la distribución gaussiana era característica de una distribución de variable, ¿independiente o dependiente? Muy bien, independiente. Entonces, estos datos, más bien lo que son, es una variable independiente. O sea, esta señal de ruido que estamos viendo son datos que se acercan mucho a variables. Es decir, que las variaciones de un día con respecto al otro no tienen nada que ver. Son totalmente independientes uno con el otro. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Ok? Esta es otra serie de tiempo. Esta es una serie de tiempo. Quise dividirlas todas. El ciclo y estación sean lo igual. Ahorita no necesitamos tanto. Y esta es la serie de tiempo de manchas del Sol, que está medida desde el siglo XVI, XVII, y estamos viendo cuántas manchas hay en el solecito y están reportados los números. La línea amarilla son los datos medidos hasta 2000, hasta el 2000, y esto era un ajuste que se hizo en el artículo que les estoy poniendo, ¿no? Entonces, amarillos son los datos medidos, azulitos son los datos que se tomaron de los monjes que había en Italia, pues son datos medidos, pero no con aparatos modernos. De 1750 para acá, pues ya sabemos bien. ¿Qué me pueden decir de estos datos? ¿Ven algún ciclo o no ven ningún ciclo en los datos? ¿Ven alguna tendencia o no ven ninguna tendencia en los datos? Ajá. ¿Y luego? General, ok, aumentar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ves ciclos o no ves ciclos ahí? O sea, los datos se repiten. Entonces, si hay un ciclo, que es de aproximadamente ¿cuánto? Ahí tienen como 10 años. Es un ciclo de 11 años. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más me podrían decir de estos datos? Ajá. Ajá. Y tienes pequeñas fluctuaciones de los datos. ¿Ok? Entonces ahí se ven todas las componentes que hemos estado discutiendo de los series de datos. Sí. Fíjate en esta señal. Fíjate en esta señal. O sea, volvió a llegar a cero. Aquí volvió a llegar a cero. Aquí volvió a llegar a cero. O sea, los máximos son distintos, pero tienes este periodo en el cual se está repitiendo la señal, que no es constante, pero que se vuelve a repetir y que más o menos podrías ahí decir que es alrededor de 11 años. Para cuestiones prácticas es lo mismo, no te preocupes. Ok, bueno, entonces, bueno, y otro concepto que es muy importante y que sí quiero que lo tengan muy claro en la mente es, una serie puede ser estacionaria, no quiere decir que sea constante, o puede ser no estacionaria. Si se fijan en esta serie de tiempo se parece mucho a sí misma en los distintos momentos en que ustedes la ven. O sea, tiene puntos que van hacia arriba, luego baja, luego se mantiene constante, luego tiene otra vez fluctuaciones hacia arriba, hacia abajo y se mantiene más o menos constante y va oscilando alrededor. ¿Ok? Se
es una serie que se repite el patrón a lo largo del tiempo. A eso le llamamos una serie estacionaria, un estado que no es un estadio que se mantiene constante, que tiene fluctuaciones, pero esas fluctuaciones no son así totalmente locas y al azar. Y este de aquí es un estado que se llama no estacionario. ¿Qué es lo que observan aquí? Que en realidad no hay un patrón definido a lo largo del tiempo en toda la serie. La serie cambia todo el tiempo, ¿ok? Todos los métodos que yo les voy a enseñar y casi todos los métodos que sabemos hacer los físicos y matemáticos tienen que ver con series estacionarias, las de allá arriba. Si las series como acá abajo, no sabemos hacer casi nada y no podemos hacer casi nada con esta serie. Esta de aquí yo puedo predecir, puedo decir dentro de un rango de probabilidades qué valores va a volver a tomar. Puedo decir que hay un 80% de probabilidades que se repita el patrón. Aquí no. ¿Ok? Adivinen casi todas las señales fisiológicas de qué tipo son. Estacionarias. Casi todas son estacionarias. Entonces hacemos aproximaciones sobre las series y tratamos de decir cosas, pero con mucho tiempo, o sea, tengan mucho cuidado con todas las conclusiones que sacan, porque es igual que cuando decimos que la serie es gaussiana y en realidad no lo es. Entonces tengan mucho cuidado con todos estos patrones que ustedes toman, ¿no? Y, ok, bueno, nada más déjenme terminar cerrando con los 3 tipos de ruido que normalmente hay una señal. En el ruido blanco, lo que tenemos es una señal en que nada se vuelve a parecer a sí mismo, que no, los datos tienen un valor promedio de 0. La varianza es constante, es un número que independientemente de si yo tomo 5 puntos, 100 puntos, 200 puntos, la varianza siempre les va a dar el mismo valor. Y lo que vemos es que esta serie va a estar oscilando continuamente alrededor de un valor promedio y puede tomar cualquier valor que a ustedes se les ocurra alrededor de ese valor promedio. ¿Ok? Estas series son características de variables independientes, de variables que son totalmente azarosas, que son totalmente aleatorias, que tienen una dinámica azarosa. Entonces, el ruido blanco está asociado con dinámica aleatoria. Hay otro tipo de ruido que es muy claro en las señales, que es, yo me aventé una borrachera de aquellas tremendas y quiero llegar a mi casa, que ya está en la puerta, y entonces voy caminando hacia mi casa, pero estoy toda borracha. Entonces, tengo una dirección a la cual me estoy dirigiendo, tengo un camino preferente al que quiero llegar, pero cada paso que doy es chiquito y depende totalmente del paso anterior. O sea, yo estoy en este punto, no me puedo ir con un pasote hasta allá. No puedo agarrar y decir, ahora voy a ver a Marco, ay, ahora voy a ver a Fer inmediatamente. No, puedo dar pasitos que son chiquitos, que son alrededor de este punto, pero que son totalmente al azar. Entonces, eso es lo que se conoce como un camino aleatorio o ruido browniano. Es una señal que depende mucho del punto anterior. O sea, el paso que yo doy es totalmente determinado por el punto anterior, pero yo aventé una moneda al azar para decir hacia dónde me iba. ¿Ok? Que tengo una dirección preferencial para el cual me quiero dirigir, pero que alrededor de ese punto me muevo totalmente al azar. Esto es lo que se conoce como ruido browniano. Es una señal totalmente determinista. Ahora, entre el ruido blanco, que es totalmente aleatorio, y el ruido browniano, que es totalmente azaroso, hay algo que los físicos, los matemáticos conocen como ruido 1 entre F o ruido rosa, que es la justa medianía, que no es
ni totalmente aleatorio, no es totalmente al azar, que tampoco es un ruido totalmente determinista, sino que vive en la justa medianía entre los dos. A este es al que le conocemos como ruido rosa. Y adivinen si yo agarro señales fisiológicas, muchas de ellas, por ejemplo, ritmo cardíaco, y yo lo que mido es el intervalo entre RR en la región de altas frecuencias. Adivinen qué ruido voy a tener. Rosa, ¿por qué? Exacto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, destacando muy claro los conceptos, cómo los estamos aplicando directamente. ¿Duras? Ok. Bueno, me faltó la mitad de la clase que tenía cosas que ver con graficar series de tiempo y con datos fisiológicos. Se los dejo para, bueno, lo veremos la próxima semana. Entonces, hoy nos dedicamos a ver series de tiempo en el dominio del tiempo y a ver algunas formas de graficarlas. La próxima clase es la clase de su presentación de proyectos. Esperamos ver qué nos van a presentar y de qué nos quieren platicar. Y la próxima semana pues vamos a terminar de ver análisis de señales. Y también quería dejarles estos artículos que tienen que ver con análisis de señales en el dominio del tiempo. Son para el próximo martes estos. ¿Ok? Vamos en orden. Te toca el de acalasia. Te toca el de células campales. Te tocaría el de estañol, de parados. Te toca el de variabilidad de diabéticos. ¿Okay? Y que quieras traer de series de tiempo en el dominio del tiempo. ¿Sí? Bien. Bueno, pues entonces nos vemos, chicos. Muchas gracias. Sí. Sí, no hay ningún.